El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del Producto Interno Bruto trimestral correspondiente al cuarto trimestre del 2022. A cargo de la presentación estará Darío Ruiz Díaz, jefe de la División Síntesis de Indicadores de Corto Plazo del Departamento de Cuentas Nacionales. Iniciamos la presentación de las cuentas nacionales trimestrales al cierre del cuarto trimestre del 2022. La agenda de la presentación, los principales resultados en términos agregados, los resultados por el enfoque de la oferta, los resultados desde el enfoque de la demanda, las revisiones de resultados de trimestres anteriores, el comparativo de resultados regionales y finalmente un resumen con los principales resultados del trimestre y del cierre del 2022. En el cuarto trimestre de 2022 y en términos interanuales, el Producto Interno Bruto registró un crecimiento del 1,7%, continuando con la senda de recuperación iniciada en el trimestre anterior, cuando había verificado un crecimiento del 2,9%. En el comportamiento interanual incidieron principalmente los desempeños positivos registrados en la agricultura, la generación de energía eléctrica, ganadería y los servicios. No obstante, el resultado negativo de la manufactura y de la construcción atenuaron el repunte de la actividad económica. A su vez, el PIB sin agri ni binacionales mostró una caída interanual del 1,8%, revirtiendo el resultado positivo del 1,7% que había alcanzado en el trimestre anterior. En términos desestacionalizados, el PIB al cierre del cuarto trimestre del 2022 se ubicó 2,7% por encima del nivel de referencia prepandémico, en este caso con respecto al cuarto trimestre del 2019. Asimismo, el PIB sin agri ni binacionales se ubicó 3,5% por encima del nivel de referencia prepandémico. En términos acumulados, el PIB cierra el año 2022 con un resultado positivo del 0,1%. A su vez, el PIB sin agri ni binacionales también con un resultado positivo del 0,7%. Desde el enfoque de la producción y conforme a los últimos datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la agricultura registró un crecimiento interanual importante del 48,2%. El resultado interanual del trimestre fue explicado fundamentalmente por el desempeño favorable de la producción de maíz, soja, trigo y algodón, conforme a las últimas estimaciones de la campaña agrícola 2022-2023. No obstante, observamos desempeños negativos en la producción de arroz, caña de azúcar, mandioca y otros tubérculos, frutas y otros productos agrícolas. La actividad ganadería forestal y pesca presentó un aumento interanual del 3,7% con respecto al mismo trimestre del 2021 y el resultado fue influenciado por una mejora en el desempeño de la actividad ganadera, a su vez en línea con el mayor nivel de faenamiento de ganado bovino, producción de huevos y leche cruda, así como por un mayor nivel de faenamiento de cerdo. Estos resultados positivos, no obstante, fueron mitigados por la reducción en el faenamiento de aves. A su vez, las actividades de minería también presentaron resultados negativos. La actividad manufacturera observó una caída interanual del 4,3%. Este resultado En este resultado incidieron negativamente la producción de las industrias aceiteras, molinerías y panaderías, químicos, maderas, metales comunes, minerales no metálicos y productos metálicos. Estas últimas actividades industriales vinculadas con el sector de la construcción. Cabe resaltar, no obstante, también los resultados positivos registrados en el trimestre, como ser las que correspondieron a la producción de carne, lácteos, azúcar, bebidas y tabaco, productos de papel, textiles y prendas de vestir y cueros y calzado.
Continuando, el sector de electricidad y agua verificó un importante crecimiento interanual del 19,1% en el trimestre. Esto en línea con la mayor generación de energía de parte de las binacionales, que tuvo una mejora importante en el trimestre, en línea también con el aumento del caudal hídrico del río Paraná. Entonces, un crecimiento importante en la generación de energía eléctrica en el trimestre. No obstante, fue atenuado levemente este resultado por un desenvolvimiento negativo en la distribución de energía eléctrica. El sector de la construcción presentó una retracción del 13,1%. Esta dinámica negativa estuvo influenciada principalmente por el menor ritmo de ejecución de las obras, tanto privadas como públicas, el plan de convergencia fiscal. En tal sentido, se ha observado en el trimestre una importante disminución en la demanda de los principales insumos empleados en el sector. En la parte de servicio, un leve crecimiento interanual del 0,3%. Este resultado se explica principalmente por los desempeños positivos en la actividad de restaurantes y hoteles, los servicios a las empresas, servicios a los hogares, servicios inmobiliarios y los servicios gubernamentales. Sin embargo, también verificamos en el trimestre resultados negativos como los servicios relacionados al transporte, comercio, telecomunicaciones y los servicios de intermediación financiera. También los impuestos a los productos registró una leve caída del 0,9% en el cierre del cuarto trimestre de 2022. Y como ya mencionamos, en términos agregados, entonces, verificamos un crecimiento del 1,7% para el total y una caída del 1,8% para el PIB sin agri ni binacionales. Con estos resultados y en términos de incidencia, el 1,7% de crecimiento del PIB se explicó principalmente por la contribución de la agricultura, con una incidencia del 2,1 punto porcentual, la parte de la actividad de energía eléctrica con una incidencia positiva del 1,2 punto porcentual, la parte de servicios 0,2 puntos porcentuales y la parte de ganadería forestal y pesca y minería también con una incidencia positiva del 0,1 punto porcentual. No obstante, las incidencias negativas provinieron de la actividad de la construcción, 1,0 punto porcentual, las actividades manufactureras con una incidencia negativa del 0,9 punto porcentual y la parte de impuestos a los productos con una incidencia negativa del 0,1 punto porcentual. En términos de estructura, el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del 2022, el 50,3% fue representado por la parte de servicios, el 18,7% por las industrias manufactureras, el 7,6% para los impuestos a los productos y para la generación de energía eléctrica, el 6,4% de participación para la agricultura, 6,3% para la construcción y finalmente con una participación del 3% para las actividades ganaderas, forestales, pescas y minería. Indicadores puntuales ya por el lado de la oferta, de vuelta observamos una caída importante en la importación de asfalto, caída interanual del 59%. Asimismo, las ventas totales de cemento también verificaron de vuelta una caída en el trimestre del 14%. Resultados positivos, no obstante, vimos justamente en la parte de ganadería, en este caso la faena de vacuno con un incremento del 5,7% en el cuarto trimestre del 2022. Y lo que ya mencionábamos anteriormente, la dinámica muy favorable de la generación de energía eléctrica por parte de las binacionales con un crecimiento interanual del 31,9%.
En términos acumulados, los resultados quedarían de la siguiente manera: la agricultura con una caída del 12,7%, la ganadería forestal, pesca y minería con una leve caída del 0,4%, la actividad manufacturera cierra el año con un leve resultado positivo del 0,1%. Electricidad y agua combinacionales creciendo a una tasa del 6,8%. La construcción cierra el año con una caída del 4,3%. Los servicios con un crecimiento del 1,6%. Los impuestos a los productos también con un crecimiento del 0,5%. El PIB total creciendo al 0,1% el cierre del año 2022, y el PIB sin agri ni binacionales también con un resultado positivo para el cierre del año del 0,7%. Por el lado de la demanda, se resalta justamente que los componentes con incidencia positiva ha sido el consumo privado con un crecimiento del 2,8% y las exportaciones también con un impulso positivo, creciendo en términos interanuales en 7,2%. No obstante, el consumo de gobierno con una caída importante por tercer trimestre consecutivo de 11,2% y la formación bruta de capital fijo que también muestra una caída del 12,4%. En términos de incidencia, el 1,7% del crecimiento del PIB por el lado de la demanda se explica principalmente en este trimestre por el resultado de las exportaciones netas, que incide 5,3 puntos porcentuales, el consumo privado también contribuyendo positivamente 1,9 puntos porcentuales. No obstante, estos resultados positivos fueron atenuados por las contribuciones negativas de la formación bruta de capital, 3,7 puntos porcentuales negativos, y el consumo del gobierno con una incidencia negativa del 1,8 punto porcentual. En términos de estructura, el 67,1% del PIB lo representa el consumo privado, el 19,4% la formación bruta de capital fijo, el 13,8% del consumo de gobierno, la variación de existencia con una participación del 4%, y finalmente las exportaciones netas con una participación negativa del 4,3%. Desagregando un poco los componentes del consumo privado, cabe mencionar que este indicador ha seguido expandiéndose, mostrando un crecimiento interanual del 2,8%. El resultado se explica principalmente por los desempeños favorables de los servicios, en primer lugar, principalmente por los crecimientos en transporte, principalmente transporte de pasajeros, restaurantes y hoteles y servicios a los hogares. Seguidamente también tenemos las incidencias positivas de los bienes no durables, en este caso crecimientos en la parte de alimentos, bebidas y tabaco, productos químicos, farmacéuticos y de tocador, y estos resultados positivos fueron atenuados por la caída verificada en la parte de combustible. También incidió positivamente los bienes semidurables, principalmente por los crecimientos de textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, papel y productos de papel. Y finalmente, y en menor medida, la incidencia también positiva de los bienes durables, dinámicas favorables de electrodomésticos y electrónica, vehículos automotores y muebles para el hogar. Las inversiones han sido afectadas por la menor dinámica de las construcciones. La formación bruta de capital fijo registró una reducción interanual del 12,4%, influenciado principalmente por, como ya mencioné, la menor dinámica de las obras de construcción, como asimismo la retracción en la inversión de maquinarias y equipos. Con respecto a las exportaciones de bienes y servicios, en el trimestre registró un crecimiento interanual del 7,2%, resultado que se explica principalmente por los aumentos en las exportaciones de maíz, energía eléctrica, servicios, bebidas y tabaco. No obstante, también verificamos reducciones principalmente en las exportaciones de granos de soja y sus derivados, aceites, harinas y grasas vegetales. Por principales componentes, en el trimestre verificamos un crecimiento importante en las exportaciones de maíz, creciendo a una tasa de 247
por ciento. Asimismo, las exportaciones de electricidad también creciendo a 48,8% y las industrias cárnicas también, cuyas exportaciones también crecieron en el trimestre un 14,2%. Estos resultados positivos fueron atenuados por las caídas en las exportaciones de trigo con una caída del 21,2%, las exportaciones de soja con una caída del 78,8% y las exportaciones de aceite de soja que también verificaron resultados en negativo con una caída del 81,7%. Por el lado de las exportaciones, en el cuarto trimestre del 2022 verificamos una caída interanual del 8,3%. Este resultado se explica principalmente por las reducciones en las importaciones de combustibles y lubricantes, productos químicos y maquinarias y equipos. Sin embargo, cabe resaltar también que tuvimos aumentos en la cantidad importada de textiles y químicos farmacéuticos. Indicadores puntuales del sector externo. Básicamente lo que ya mencionamos, la importación de combustibles y lubricantes en el cuarto trimestre registró una caída del 16,4%. La importación de sustancias químicas también con una importante caída del 23,1%. Con estos resultados, el Producto Interno Bruto por el lado de la demanda cierra con los siguientes resultados acumulados. El consumo total creciendo a una tasa del 1%, el consumo privado con un crecimiento del 2,2%, el consumo de gobierno con una caída del 5,7% en línea con el plan de convergencia fiscal, la formación bruta de capital con un crecimiento del 7%, 7,1%, y la formación bruta de capital fijo cayendo 2,3%. Las exportaciones también cierra el año con una caída del 1,6% y las importaciones con un incremento del 5,6%. Y lo que ya mencionamos, el PIB finalmente con un cierre positivo, un resultado positivo del 0,1%. Las revisiones verificaron ciertos cambios en los primeros trimestres del 2022 en línea con las actualizaciones de los datos sobre la nueva zafra agrícola del Ministerio de Agricultura y los datos de comercio exterior. Específicamente, el resultado del primer trimestre se verificó se ajustó de un 1,1% al 0,9%, el segundo trimestre de un -3,4 a un 3,3%, el tercer trimestre de 2,8% positivo a 2,9% y finalmente lo que ya mencionábamos, el 1,7% de crecimiento del cuarto trimestre del 2022. En términos comparativos, a nivel regional y para la serie desestacionalizada se observa justamente que todos los países se están situando por encima del nivel de referencia prepandémico, resaltando que Paraguay justamente para el PIB total se ubica en 2,7% por encima de ese nivel de referencia prepandémico y para el PIB sin agri ni binacionales con un crecimiento del 3,5%. Estos serían ya los resultados publicados a la fecha. Argentina verificaría un crecimiento acumulado del 5,2% al cierre del 2022, Brasil 2,9%, Chile 2,4%, Colombia 7,5%, Paraguay el 0,1% y Perú con un crecimiento del 2,7%. Siguen pendientes los reportes correspondientes a Ecuador y Uruguay. Seguidamente disponibilizamos para los usuarios un resumen pormenorizado de los principales resultados del trimestre y del cierre del 2022.